Capítulo 1, versículo 15 al 23. Esos son los pasajes que vamos a exponer en la mañana de hoy, esperando que cada una de nuestras vidas sean edificadas en esta mañana. Ese es el propósito. Saludamos a los amigos que nos visitan. Le deseamos que Dios bendiga sus vidas de una manera poderosa. Y nos sentimos profundamente agradecidos del Señor por cada uno de los que estamos aquí, mis hermanos. Efesios capítulo 1, versículo del 15 al 23. Cuando usted tenga ubicado ese pasaje bíblico, me lo hace saber. Y leemos entonces en el nombre todopoderoso de Jesucristo. La versión que yo tengo aquí es Reina Valera, pero es la Reina Valera del 95. La mayoría de ustedes, o casi todos, tienen la del 60, porque versículo del 15 al versículo 23. Efesios capítulo 1, versículo 15 al versículo 23. Hago esta salvedad por si hay alguna palabra que pareciera no concordar con la que usted tiene en su Biblia. Empecemos entonces en el nombre del Señor Jesús. El espíritu de sabiduría y de revelación. Yo quisiera que nos ayuden con los niños. Ojalá que todos estén como Ezequiel ahí, como un cadete tranquilito. Bueno, vamos a leer entonces. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, dice esta versión. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias, Señor, por tu palabra. Pueden sentarse, mis queridos y estimados hermanos. Bien, hermano, basado en lo que hemos acabado de leer aquí en esta carta de Pablo, tan importante, vamos a titular esta predicación 4 grandes peticiones de oración para conocer más a Jesús. 4 grandes peticiones de oración para conocer más a Jesús. Esas peticiones las encontramos en el pasaje bíblico. Es posible que al leer el pasaje usted no note que dentro de ese pasaje hay 4 peticiones que Pablo hace de suma importancia. Y por eso hemos titulado esta predicación 4 grandes peticiones de oración para conocer más a Jesús. Yo creo que lo más importante de estas peticiones está rimando al final, porque el propósito de las peticiones
es lo que le da la importancia a estas peticiones que Pablo hace aquí en estos pasajes bíblicos donde hemos leído. Y el propósito es conocer más a nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Pablo centra estas grandes peticiones a los efesios, teniendo Pablo como propósito principal que estos hermanos en Éfeso pudieran profundizar su conocimiento acerca del Señor Jesús. Todo lo que nos impulsa a nosotros a la vida piadosa, todo lo que nos impulsa a nosotros a conocer más de nuestro Señor Jesús, debe ser tomado como algo importantísimo. Y esa es la razón por la que Pablo hace estas 4 peticiones por sus hermanos en la iglesia de Efesios, que son estas peticiones tan importantes que vamos a abordar a lo largo de toda esta predicación. El pasaje que nosotros hemos tomado en el capítulo 1 de Efesios trata primordialmente, valga la repetición, acerca de conocer más a Cristo y centrado en el Evangelio. No puede estar el Evangelio divorciado de todo conocimiento acerca del Señor Jesús. Dicho de otra manera, el Evangelio contiene todo lo que usted necesita para conocerle más a Él. ¿Por qué? Porque el Evangelio ha sido inspirado por Dios en la Biblia. El Evangelio viene de Dios. Cada uno de nosotros debe tener un profundo anhelo y deseo por conocer aún más del Evangelio. Y esta era uno de los profundos deseos de Pablo a sus destinatarios en Efesios, que ellos pudieran conocer más acerca del Evangelio. Y evidentemente, conociendo más acerca del Evangelio, ellos iban a tener un conocimiento más profundo acerca de su Salvador Jesucristo. Y eso es todo lo que queremos compartir en esta mañana, esperando que todos los que estamos aquí nos vayamos bien edificados a través de su palabra. Dios quiere, Dios anhela que tú y yo les conozcamos más. Dios se goza cuando nosotros intimidamos con Él. ¿Verdad que todos los que somos padres aquí tenemos un gran deseo en el corazón de que nuestros hijos nos imiten, aprendan de nosotros, capten nuestras orientaciones, nuestras instrucciones? Eso es un deseo paternal. Eso es un deseo que está en el corazón de toda madre, que sus hijos sigan sus ejemplos, que sus hijos aprendan de Él. Uno se siente alegre cuando uno ve a un hijo imitarnos en todo nuestro modelaje, nuestro estilo de vida. Y eso es lo que Pablo quiere transmitirnos aquí a nosotros, inspirado por el Espíritu Santo, que los efesios, en vez de tener un conocimiento artificial de la vida espiritual, un conocimiento falático, o sea, sin fundamento, que ellos tengan un conocimiento real y verdadero del Evangelio de Cristo, que nos acerca al conocimiento de la verdad de Cristo. Todo aquel que conoce acerca de las verdades que están desplegadas en la Biblia acerca del Evangelio y del Señor Jesucristo, tendrá como resultado una vida cristiana obediente, una vida cristiana en madurez, una vida cristiana en estabilidad espiritual. Y estas 4 grandes peticiones que están aquí en este pasaje bíblico que vamos a exponer, estas 4 peticiones nos van a enseñar a nosotros cuán importante es estar cerca de Cristo. Y estar cerca de Cristo no es más que estar cerca de su palabra. Esto usted y yo tenemos que entenderlo lo más que nosotros podamos. Hacer todo en cuanto dependa de vosotros. Dios no, allá en el cielo, Dios no está leyendo la Biblia por nosotros. Esto es un detalle muy importante. Allá en el cielo ni los ángeles ni Dios leen libros ni leen la Biblia por nosotros. Esa responsabilidad posa sobre cada uno de los que estamos aquí. Bueno, acerca de este pasaje que estamos hablando, es más, la centralidad de este pasaje bíblico es más en cómo nosotros podemos orar
y para profundizar nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y su evangelio. Pero antes de yo empezar a exponer los pasajes bíblicos que hemos tomado como base de referencia, es decir, los versículos 15 al 23, yo quiero en primer lugar hacer un breve resumen de los primeros versículos, pero específicamente los versículos del 3 al 14. Sin este resumen de los primeros versículos, no podemos entender las razones por las que Pablo ora por los hermanos en Efesios. O sea, vamos a entender mucho mejor por qué Pablo hace esta oración cuando nosotros veamos el hilo de pensamiento que Pablo viene desplegando en los primeros versículos. Es decir, que cuando nosotros veamos este breve resumen de los primeros versículos, vamos a entender cuáles son las razones fundamentales por las que Pablo ora estas 4 peticiones por estos hermanos. O sea, no está haciendo oraciones al vacío, está haciendo 4 oraciones por sus hermanos en Efesios por una razón. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Alabado sea el Señor. Los versículos del 3 al 14, si lo vemos de una manera más estrecha, vamos a poder entender mucho mejor la razón por la que Pablo ora aquí. Esto es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a poder entender mucho mejor. Y oiga cómo empiezan los versículos 3 hasta el versículo 14. Escuche este breve resumen antes de iniciar. Empieza diciendo que Dios ha dado a los creyentes en Cristo toda bendición espiritual. Así empiezan los pasajes bíblicos del 3 al 14. Que Dios nos ha dado a través de Jesús toda bendición espiritual. ¿Y qué significa esto? Que nosotros somos completamente bendecidos en Cristo. No necesitamos otra fuente, ni filosofía, ni magias artificiales. No necesitamos nuevas revelaciones extrabíblicas para nosotros estar completos en Cristo. Sigue diciendo el pasaje. Repito. El resumen que estoy dando se debe a las razones primordiales porque entonces Pablo inicia estas oraciones. Sigo diciendo, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Nos adoptó para ser sus hijos en vez de sus enemigos. Nos adoptó para ser sus hijos. Vuelvo y repito, en vez de sus enemigos, en los enemigos de Dios. Él nos ama, nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas bendiciones se despliegan en que un ser humano mortal, pecador, haya sido perdonado? A veces uno no entiende, hermano, las bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo. Y a veces nosotros pensamos que las bendiciones que tenemos en Cristo es tener un ministerio extraordinario, grande. No, hermano, porque mucha gente, repito lo que he repetido en varias ocasiones, con grandes ministerios extraordinarios, en aquel día el Señor le va a decir, mira, tú y yo nunca tuvimos una relación. Es más, yo nunca te conocí. Yo me imagino los ojos de aquellos que estarán frente a Cristo en aquel día. ¿Y cómo así? Yo que tuve un ministerio tan grande. Esto no consiste aquí. También dice que Dios nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de la herencia espiritual que nosotros disfrutamos para siempre en el cielo. A través de Jesús nosotros tenemos todo eso. Este es el resumen de los primeros versículos, es decir, del versículo 3 al versículo 14. El apóstol Pablo escribe tantas verdades gloriosas acerca del evangelio, pero aún Pablo sabe que los efesios necesitaban más que solo tener un conocimiento intelectual acerca del evangelio. Pero todo esto es importante. Nosotros tenemos que tener un conocimiento intelectual del evangelio, pero más que un conocimiento intelectual, es decir, conocer las grandes doctrinas del evangelio, más que dominar teológicamente hablando las grandes doctrinas del evangelio, nosotros necesitamos tener una conciencia clara de que esas grandes doctrinas necesitan ser llevadas a la práctica, de que esas doctrinas deben impactar tu
empatada por las verdades del Evangelio. Alabado sea el Señor. Dios es bueno, hermano. Pablo entendía esto. Por eso Pablo no se quedó solamente en los versículos 3 al 14 diciéndole a los efesios: mira, ustedes han sido bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual. Mira, ustedes han sido predestinados por Él. Ustedes son escogidos de Dios. Él no se limita a eso, sino que más adelante, que es aquí donde nos vamos a centrar, Pablo empieza a ir delante de Dios a hacer unas peticiones para que se cumpla las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. ¿Usted entendió? Yo puedo conocer que a través de Jesucristo yo soy un creyente bendecido. Yo puedo entender eso, pero no basta con conocer eso. Eso tiene que materializarse, o sea, hacerse una realidad en cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Los efesios necesitaban estas verdades tan importantes también. Ellos necesitaban estas verdades para cada acción, para cada actitud y para cada relación de sus vidas. ¿Está escuchando? Para eso ellos necesitaban. El propósito de Dios a través de su palabra no es hacernos grandes eruditos. El propósito de Dios no es hacernos grandes elocuentes. No, el propósito de Dios a través del conocimiento de Jesús es llevarnos a ser buenos creyentes. ¿Me entendió? Es que seamos creyentes prácticos de las verdades del Evangelio. Y esta es la razón por la que Pablo ora por los efesios en los versículos que leímos del capítulo 15 al versículo 23. Dice un autor anónimo, y me llamó mucho la atención mientras estudiaba el mensaje, me llamó mucho la atención citar este autor anónimo. Dice este autor anónimo que acerca de este pasaje que nosotros vamos a exponer en esta mañana, dice que leer y meditar en estas verdades es como ver la gloria del cielo a través de la endija de la cerradura de una puerta o una ventana. Dice este autor. Dicho todo esto, entonces vamos a exponer los pasajes que leímos como base de referencia en esta mañana. Yo creo firmemente, hermano, que en unos tiempos como los que nos han tocado vivir, de grandes incertidumbres, de tantas pruebas, enfermedades nuevas y tantos azotes económico, moral, espiritual y en todas índoles, nosotros necesitamos, a la luz del entendimiento de la palabra de Dios, estar más consciente de nuestra esperanza en Cristo, del amor y del poder de nuestro Señor Jesucristo, que de eso se tratan las peticiones que vamos a hablar. Y así la luz del Evangelio va a brillar aún cada día más en cada uno de los que estamos aquí. ¿Usted quiere que la luz del Evangelio brille en su vida? No se acueste 5 o 6 horas en su cama esperando tener una experiencia iluminada, donde usted pueda ver un ángel con 2 alas detrás en la espalda o a Cristo abriéndole los brazos. La gloria de Dios está revelada en este libro maravilloso. Vamos a ver entonces, dicho todo esto como introducción, la primera petición. Dice así: Señor, abre mis ojos espirituales. Eso es lo que Pablo está orando aquí. Esa es la primera petición. Pablo dice que nosotros debemos, que Pablo ora para que los ojos espirituales de los efesios les sean abiertos. Pero nosotros lo vamos a contextualizar aquí entre nosotros. Y la primera petición que deberíamos nosotros hacer acerca de estos pasajes es la primera: Señor, abre mis ojos espirituales. Alguien podría preguntarse, pero ¿por qué necesitaría yo que mis ojos espirituales sean abiertos? Hay mucha razón por la que nosotros necesitamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Veamos los versículos del 15 al 18. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Veis? Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué significa haciendo memoria? Trayendo a su memoria
a sus hermanos orando por ellos. Y dice que no cesa. Yo no ceso de dar gracias. Yo creo que Pablo entendió bien profundamente. Aparte de Pablo ser inspirado por el Espíritu Santo, Pablo entendió profundamente estas verdades. ¿Por qué Pablo? Mire, usted no puede pedirle algo a Dios en oración si primero usted no entiende que eso que usted está pidiendo es importante. Pues Pablo lo que pidió en oración entendió que era sumamente importante. Sigue diciendo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en nuestras oraciones. Dice el versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? De Jesucristo. Escuchen lo que dice el versículo 18, que es aquí donde se encuentra incrustada esta primera petición. Dice el verso 18 que Él dice que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Que Dios nos alumbre el entendimiento de nuestros ojos. Necesitamos, para poder entender cuál es nuestra esperanza, nosotros necesitamos ser alumbrados espiritualmente. Y hay varias razones suficientes para que nosotros le pidamos a Dios que nos alumbre el entendimiento. Hay otras versiones que dicen, o sea, traduciendo el versículo 18, hay otras versiones que dicen que Dios alumbre los ojos, el corazón, que los ojos del corazón sean iluminados, dicen otras versiones, que los ojos del corazón sean iluminados. Cuando nuestros corazones están iluminados por Dios, entonces nosotros, yo recordé el Salmo 90, versículo 12, que Moisés, que fue quien escribió este salmo, le ora a Dios y le dice: enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nuestros corazones necesitan ser iluminados por el Evangelio de Cristo. Ahora, dos preguntas importantes. ¿Por qué Pablo oraría para que nuestros ojos espirituales sean iluminados? ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Por qué necesitamos nosotros iluminación espiritual? Bueno, algunas de estas razones podrían ser muchas más de las que yo pudiera mencionar. Pero bueno, lo primero es que la Biblia enseña que nosotros somos pecadores y que el pecado nos ciega espiritualmente. Esa es una razón. Somos pecadores, el pecado nos ciega espiritualmente, y en vista de eso necesitamos pedirle a Dios que ilumine continuamente nuestros corazones, hermano. Una razón suficiente, ¿verdad que sí? La Biblia enseña que somos pecadores y podemos ser cegados espiritualmente. A través del Evangelio, Dios abre nuestros ojos para ver, pero no vemos todas las cosas, hermano. No lo vemos todo. Nuestras vidas espirituales nunca están iluminadas 20/20 hasta que estemos de este lado de la eternidad. ¿Quién dice eso? La palabra de Dios. Espiritualmente 20/20 no vamos a estar iluminados y vamos a estar completos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues Pablo nos confirma esto cuando dice: yo prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios. O sea, yo prosigo la meta ¿de qué? Del conocimiento de Cristo, de ser transformado a la imagen de mi Señor. ¿En qué? En carácter, en amor, en piedad, una vida cristiana obediente, una vida cristiana santa, una vida cristiana pura y con pudor. Vamos a seguir creciendo continuamente, y es por eso que necesitamos. Y Pablo entendió que los efesios necesitaban que sus corazones sean iluminados, y tú y yo lo necesitamos hoy a pleno siglo XXI, hermano. Necesitamos a pleno siglo XXI ser iluminado por Él. También hay un enemigo espiritual que trabaja día y noche para que no veamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
O sea, Satanás nunca querrá que tú veas la gloria de Dios que ha sido revelada en las Escrituras. ¿A través de quién? A través de nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Usted quiere conocer más acerca de Dios, conozca a Cristo. Por eso Jesús le responde a Tomás cuando Tomás le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Oh, ay, pero yo, ¿quién soy? Tomás, lleno de incredulidad, porque nosotros tendemos a caer en el error de creer que nosotros necesitamos otra revelación más grande que Cristo Jesús, que se encarnó en María y vino a la tierra y nació. Hoy, ¿qué más queremos los mortales de este lado de este mundo? Más que Cristo, más que ver la gloria del Señor revelada en el Salvador, hermano, y queremos más experiencias extraordinarias que me lleven a la luna y que me eleven al cielo y desde arriba yo ver los pajaritos caminando. No, a Cristo. Entonces Jesús le responde a Tomás y le dice: muchacho, hace tanto tiempo que yo estoy con vosotros y aún no me ha conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Mira, aquí hay algo muy extraordinario. Lo que Jesús le está diciendo a Tomás: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. La gloria del Padre ha sido revelada a través de mí. Mírame a mí, Tomás, y va a ver todo lo que un ser mortal en este mundo necesita saber a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, que se encarnó para morir. Alabado sea el Señor Jesús. Oh, hermanos, tendemos a ser tan débiles, tan distraídos y tan estresados y enfocados en las cosas de este mundo, en las cosas de la tierra. La tenemos clavada aquí en la cabeza y no en las cosas espirituales, que necesitamos la iluminación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. De esta petición de tener los ojos espirituales abiertos, los ojos de nuestros corazones iluminados, fluyen las siguientes tres peticiones que vamos a seguir viendo a continuación, que son la esperanza, el amor y el poder de Dios. Sin ella, si no soy iluminado en el conocimiento de mi Señor, yo no puedo conocer el amor de mi Señor. Yo no puedo conocer el poder que operó en Jesús cuando fue resucitado. Y ese mismo poder va a operar en cada creyente que ha creído en Jesús como su Salvador. Si usted muere hoy, en el día de la resurrección, el poder que resucitó a Jesús lo ha de resucitar a usted. Pero usted no va a comprender eso si sus ojos espirituales, si el entendimiento de su corazón no es abierto para entender o conocer más a su Señor Jesucristo. Segunda petición: Señor, ayúdame a entender la esperanza que tenemos en Cristo. Ayúdame a entender la esperanza que tenemos en Cristo. En los versículos 18 y los versículos 19, Pablo nos habla de tres cuales que son muy importantes. Yo no sé si usted lo notó. Esos tres cuales que se encuentran en el verso 18 y el verso 19 son los siguientes que vamos a hablar acerca de ellos. ¿Cuál es la esperanza a que Él los llamó? Segundo, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Tercer, ¿cuál? Que se encuentra en el verso 19. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la acción de la fuerza poderosa que operó en Cristo Jesús? Gloria al Señor. Y este es el primero, o el primer cual. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Y ahora sí, Pablo ora de esta manera porque la esperanza es algo fundamental para todo cristiano. Imagínese un cristiano que vive sin esperanza. El día que le dé un vudú, se va a caer muerto antes de la hora. El día que le venga un problema serio, si no tiene la esperanza que nos clara que nosotros tenemos en Cristo, si sus perspectivas de vida no son satisfechas, porque a veces nos hacemos perspectiva de vida equivocada y errónea. Señores,
Le voy a decir algo muy importante. De este lado de este mundo, nadie está exento de morir siendo pobre. De este lado de este mundo, nadie está exento a tener cualquier enfermedad. De este lado de este mundo, nadie está exento a pasar por cualquier circunstancia de la vida. Entonces, nuestra esperanza en Jesús debe ser bien clara. ¿Cuál es la esperanza que tenemos los creyentes en Cristo? Que vamos a ser resucitados, los que muramos en el Señor. Y los que estemos vivos en el momento que Cristo venga en su segunda venida, seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojos. Y nos vamos juntos con los que son resucitados. Eso lo dice Pablo en una de sus cartas a los Tesalonicenses. Pablo ora de esta manera por eso, hablando de una de las esperanzas de resurrección futura. Usted está viendo, Pablo dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Cómo así, pastor? Que si nosotros tenemos nuestra esperanza solamente en Jesús, somos los más dignos de conmiseración. Si no leemos los primeros versículos de 1 Corintios 15:19, que es este versículo, si nosotros no leemos los primeros versículos, podemos confundirnos. Escuche, hermano. 1 Corintios capítulo 15, vea conmigo el versículo 17 y 18. Escuche. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Y si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Vayamos a los primeros versos para que podamos entender qué es lo que Pablo está diciendo aquí. Vamos al 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces dice el 18, también los que murieron en Cristo perecieron. Aquí está el versículo 19, dice: si solamente para esta vida esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración. O sea, lo que Pablo está diciendo ahí, en otra palabra, si el Señor no resucitó, van a ir nuestra predicación, dice Pablo en otra parte. Si Él no resucitó y la única esperanza que tenemos en este mundo es Cristo, pues somos los más dignos de miseria, en otra palabra. En vano esperamos a Cristo, en vano predicamos a Jesús. Pero no es cierto lo que Pablo está diciendo aquí, en este sarcasmo. Pablo está diciendo en otra palabra: si el Señor no resucitó, tu esperanza en Jesús es vana. Pero esta no es la realidad. La realidad es que Él resucitó de entre los muertos. Alabado sea Cristo por siempre, hermano. En Efesios capítulo 2, Pablo nos recuerda de nuestra esperanza. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siendo enemigos de Dios, que merecíamos la ira de Dios sobre nosotros y merecíamos ir a parar a un infierno eterno. Eso éramos nosotros. Pero aquí hay uno de los peros más grandes que la Biblia tiene. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, en que nos amó aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida en Cristo Jesús. Ese es uno de los peros más importantes que podemos encontrar en la santa palabra de Dios. Y es un pero que nos pone a nosotros como que hemos sido rescatados por Él sin merecernos absolutamente nada. Efesios 2, 4 y 5. Creo que es más fácil ver la esperanza que tenemos en Cristo en este mundo arropado por las grandes crisis e incertidumbre y todo esto, porque muchos dioses falsos de la sociedad no nos ayudan con el problema más grande que podemos enfrentar en este mundo, que es el pecado. Nuestro dinero no nos puede solucionar ningún tipo de problema. O sea, el problema más grande. Corrección. Nuestros políticos no son salvadores. ¿Usted está consciente de esto? No son salvadores. Y los deportes nunca nos van a ofrecer a nosotros nada que pueda servir para la eternidad.
La realidad es que hay una crisis más grande que todas las crisis habidas y por haber en este mundo, y esa crisis se llama el pecado que mora en cada uno de nosotros. Y este garantiza con toda seguridad, ¿quién? El pecado, matar a todo ser humano que vive en este planeta. Son una garantía. El pecado tiene una garantía de matarnos. El pecado tiene una garantía de hundirnos en las miserias eternas del infierno, hermano. El pecado garantiza eso. Pero esa no es nuestra esperanza en Cristo. Nuestra esperanza en Cristo es que hemos sido rescatados, hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido regenerados, hemos sido glorificados por Él. Alabado sea el Señor. La realidad es esa, hermano. Oremos que el Señor nos ayude a entender la esperanza que tenemos en Cristo. Tercera petición: Señor, ayúdanos a conocer más de tu amor. Ayúdanos a conocer más de tu amor. Este es el segundo cuál. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Este es el segundo cuál que Pablo habla en los versículos 18 y 19. Algunos intérpretes, interpretando el versículo 18 de Efesios, donde dice cuál es la riqueza de la herencia de los santos, algunos intérpretes piensan que Pablo está pidiendo aquí que los efesios sepan, o sea, se enteren, se den cuenta de cuál es la herencia que Dios va a proveer a cada uno de nosotros. Sin embargo, es más apropiado creer que Él está pidiendo que sepamos que los santos son la herencia. O sea, tú y yo somos la herencia de Dios. Es decir, nosotros los que creemos en Cristo somos el tesoro valioso que Cristo tiene en esta tierra. O sea, es más fácil irnos por la interpretación de decir que nosotros somos la herencia, el tesoro de Dios, que nosotros saber cuál es el tesoro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Yo creo que no sentir el amor de Dios es un problema mucho más gravísimo de lo que nosotros nos podamos imaginar. Y es un problema de muchos creyentes alrededor del mundo. Nosotros sabemos que de tal manera Dios amó al mundo, que Dios fue unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros sabemos que Dios es amor. Nosotros lo sabemos porque lo hemos oído y lo hemos leído en la Biblia, ¿verdad? Sabemos que Dios nos ama porque la Biblia, evidentemente la Biblia lo dice, pero pensamos acerca de Dios como un jefe, y cuando el pensamiento mío acerca de Dios es que Dios es un jefe rudo, un jefe que esté en el cielo mirando a ver para dónde va, para darte un palo, un garrotazo, entonces el pensamiento de saber que la Biblia dice que Dios nos ama y lo que yo pienso acerca de Dios no son dos cosas divorciadas. No es lo mismo yo saber que Dios me ama a yo tener a Dios como un jefe, como un tirano. Esa es la realidad de muchos creyentes alrededor del mundo. Un jefe muy estricto, con un poder trascendente, que en vez de un padre amoroso, compasivo, basamos a su amor más en lo que nosotros hacemos que en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. O sea, cuando pensamos de esta manera, basamos el amor de Dios. Yo debo de hacer un esfuerzo muy grande para mantenerme recto. Cuidado, porque Dios me quita. No, hermano. El amor de Dios, dice la Biblia. Escuchen lo que dice la Biblia en Romanos 5:8. Por si alguien duda de lo que estoy diciendo. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. Es evidente lo que estoy diciendo. En que siendo nosotros pecadores, Cristo no mató a todos. No. Cristo agarró un palo y no cayó a palo a todos. No. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Padre que usted tiene. Un Padre de amor que obviamente Él quiere que tú te santifiques. Él quiere que tú lo ames. Él quiere que tú expreses su palabra en tus hechos y acciones. Alabado sea el Señor.